Wally, Tonali, Edgarito. Entonces, hoy vamos a ver rápidamente cálculo de tamaño de muestra. Y entonces, en las clases anteriores ya habíamos platicado un poco de qué era esto de cálculo de tamaño de muestra. Y entonces, lo primero que tenemos que decir es para qué sirve. ¿Por qué tendría yo que hacer un cálculo de tamaño de muestra y no, y qué sería lo contrario? Lo contrario de cálculo de tamaño de muestra, o sea, calcular cuántos pacientes necesito para hacer alguna cosa. Lo contrario sería por conveniencia, ¿no? Eh, Tamaño de muestra por conveniencia, que sería los que a mí me convengan. ¿Y por qué me convendrían? ¿Tú por qué harías, tú por qué creerías, estimado Edgar, a esto de, ¿has oído esto? Tamaño de muestra por conveniencia, No, ¿no? pero pienso que es porque son los pacientes que tengo ya. Claro, claro, que son los que yo ya tengo, los que a mí me convienen para terminar, los que yo quiero eh, proponer para terminar el estudio. Igual y estoy en un lugar donde no hay tantos, y entonces yo me convienen esos, y se llama tamaño de muestra por conveniencia, y eso es lo contrario, ¿no? Ese sería como un paso contrario a hacer un cálculo de tamaño de muestra. ¿Qué otra cosa podría ser lo contrario de cálculo de tamaño de muestra? Estudio piloto. ¿No? Entonces, estudio piloto es, híjole, pues voy a hacer un pilotito a ver qué sale, carnal, ¿no? Vero Corral, ¿no? Entonces, mira, fíjate que todavía no sé cuántos voy a necesitar, ni sé si lo voy a poder lograr, ni sé si me voy a poder graduar con esto, así es que voy a hacer un estudio piloto. ¿Has oído hablar de los estudios piloto, Vero? Berito Corral, ¿no? Nadia Flores. Bueno, pues entonces un estudio piloto, en realidad, los estudios piloto casi siempre son donde yo llevo a cabo una parte del estudio para ver si está ajustado, para ver si las cosas están resultando como deben de ser. Pero un estudio piloto de ninguna manera es un estudio clínico, de ninguna manera es un ensayo clínico como tal. Entonces, un estudio piloto no requiere tamaño de muestra, esto es cierto, pero lo que también es cierto es que estos estudios piloto en realidad son una parte de la ejecución del estudio y esto también podríamos decir que es contrario, es distinto, es diferente al cálculo de tamaño de muestra. Pero, por qué, estimada Nadia Flores? No sé si ya te había preguntado, Nadia, no sé, ¿por qué tendría yo que hacer un cálculo de tamaño de muestra? ¿Cuál sería esa razón de hacerlo? Pensando en un ensayo clínico, ¿por qué en un ensayo clínico tendría que hacer un tamaño de muestra? Luis Carlos Holguín. Hoy Dios, hoy no vino nadie. ¿Sí se escucha? Sí. Sí, sí se Entonces, escucha. Luis. Lo que pasa es que no está ni Nadia ni Luis, ¿verdad? Esme, ¿tú estás con nosotros? Esmeralda Ávila, tampoco. Hoy no vino nadie. Pau, tú sí estás, ¿no? Pau sí está. Gracias a Dios, ahí. ¿No? Para evitar Sí, los Maribel, errores, gracias a Dios ya sea tenemos tipo alguna uno o alumna tipo hoy. dos, ¿Para qué calculamos? ¿Para qué calculas tú tu tamaño de muestra? ¿Cuál sería tu primera razón por la cual tú calculas el tamaño de muestra? para Tú. que el estudio tenga validez, Para darle validez, ¿cómo está eso? ¿Qué validez? pa- para evitar el tipo de errores, los que habíamos hablado, tipo uno y tipo 2. ¿O que te parecería bien entonces darle una validez estadística? ¿No? Porque Sí, estás hablando del error tipo alfa, de caer en un error tipo alfa dada por el azar, ¿no? O error tipo beta para darle un poder estadístico para poder ser. Entonces, tú le quieres dar validez estadística, es decir, quieres hacer un análisis estadístico que termine en algo, demostrando algo, ¿no? Muy bien, esa es una muy buena opción, estimada Pau Chabat. Pero ¿por qué otra cosa, Diego? ¿Cuál es la otra razón, Diego? para reducir costos. Reducir costos, cuéntame. ¿Cómo que reducir costos? Sí, o sea, para hacer un estudio adecuado, estadísticamente adecuado, pero con costo adecuado, porque también no puedo hacer 10.000 pacientes sin necesariamente que sea necesario, o sea, lo que sea una validad, que tenga validez externa e interna. Sí, entonces reducir costos quiere decir, quiero ver
no quiero gastarme más del dinero que tengo, porque el dinero no es, estoy haciendo yo una investigación, el dinero no es infinito, y entonces yo quiero saber cuánto es el mínimo de pacientes que debo tener, ¿sí? Mínimo de pacientes que debo reclutar. Entonces, con ese mínimo de pacientes que debo reclutar, con ese me voy a quedar, o puede ser que tenga algo más. Estimada Marianita, tienes la mano levantada. Sí, factibilidad. Factibilidad, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, Si se María? puede realizar o no. O sea, por ejemplo, si me sale una muestra de 10,000, pues no lo voy a poder realizar. Entonces, Entonces, calculo el tamaño de muestra para estar seguro si este estudio que yo estoy pensando, ¿no? Me va a funcionar, ¿no? Eso le llamamos factibilidad, si es factible hacerlo. Hay algunos de nosotros, factibilidad, hay algunos de nosotros que nos engañamos, ¿no? ¿Ustedes creen que algunos de nosotros nos engañemos? Marianita, Juan Manuel, ¿has sí, visto sí estos nos estudios de podemos engaño? engañar, ¿no? Y es cuando hacemos, ya nos arrepentimos y a lo mejor lo convertimos en piloto. O ya no Sí, lo terminamos, ¿no? O decimos, ah, bueno, fue un piloto. ok, un pilotito, ¿no? Para engañar al demás, ¿no? Para engañar al público en general. No, termina tu maestría y haces un pilotito, ¿no, canal? Pues ahí termina un pilotito. ¿De qué otra manera nos podríamos engañar, estimado Juan Manuel? Ay, Juan Manuel, yo creo que ya no viene, ¿verdad? Con nosotros. Maribel, ¿de qué otra manera nos podríamos engañar nosotros mismos? Em, ¿Escucha? ¿Sí? Ah, este, podemos engañarnos pensando que el piloto es suficiente con que el piloto me va a dar la información que necesito. En realidad no es la información real, solo es justamente como una idea de cómo podría ser mi recolección. Claro, porque si el objetivo es contestar una pregunta de investigación, entonces yo tengo un objetivo, contestar una pregunta de investigación, algo que me está consumiendo el alma, ¿no? Y entonces con esa pregunta de investigación, yo tengo que decir cuántos pacientes necesito para eso. Y si me engaño a mí mismo y hago un tamaño de por conveniencia un estudio piloto, entonces ya me estoy engañando y no voy a contestar la pregunta de investigación. ¿De qué otra manera me puedo engañar Ángeles Ibarra? No sé si va ligado a lo que estaba diciendo, pero, o sea, si yo hago un tamaño de muestra y me sale que es demasiado grande y concluyo que sí hay diferencias significativas, estoy engañándome a mí mismo porque en realidad tal vez no las sabía, pero yo quise meter demasiados individuos para encontrar mi diferencia. O al revés, fíjate que Ujú. es también al revés, porque como utilizas una calculadora, entonces utilizas una calculadora y entonces tú dices, no manches, no, nunca voy a acabar el estudio, Maribel, ¿no? Ángeles, perdón. Nunca voy a acabar el estudio, no, hombre, bájale un poquito, ¿no? Súbele, bájale, hazle, cámbiale, y entonces queda uno ahí, una mezcolanza que no tiene una representación real. Entonces, el cálculo de tamaño de muestra, lo que les quiero decir es que es para uno, es para poder contestar la pregunta y requiere ser completamente eh, genuino, ¿no? Tengo que tener un respaldo muy bien. Ok, entonces vamos a ver algunos ejemplos. Voy a poner un ejemplo que tengo aquí, que es el de, vamos a ver este grupo. Este es el grupo de Edgar Abraham. ¿Dónde estás, Edgar Abraham? Avedaño. Ah, ya estás por ahí. Ya te pasé Sí. lista, ¿no? Y entonces, él tiene una pregunta. La pregunta de investigación que le habíamos hecho dice, híjole, ¿le pongo puntas nasales o lo dejo con casco cefálico? Esta pregunta ya la habíamos hecho en ocasiones anteriores, ¿no? Y entonces, en ocasiones anteriores habíamos dicho muy bien, y el desenlace yo quiero que se vaya a su casa en un tiempo más corto, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Y entonces le preguntábamos,
¿Cuánto tiempo se pasa un bebé con taquipnea transitoria del recién nacido normalmente en tu hospital, estimado Edgar? ¿Cuánto es lo habitual? ¿Cuánto se pasa en un niño en tu hospital? Estás en el ABC, ¿no? En el ABC, sí. Ok. ¿Cuánto Pues tiempo se pasa un niño con taquipnea transitoria del recién nacido en tu hospital, eh, en promedio? es que sí, o sea, 3, 5 días. Claro, 3 días. ¿Y cuál sería la desviación estándar? Pues 1 a 5 días. A ver, 1 a 5 días. ¿Cuál sería la desviación estándar de este? Bueno, la desviación estándar más grande que pudieras tener es 1. ¿Por qué es la desviación más grande que pudiera tener Ceci? Perdón, antes de Ceci, Maribel Martínez. Ah, Maribel ya te había pasado lista, ¿verdad? Ya. Ya. ¿Por qué, Maribel? ¿Por qué 1, Maribel? ¿Por qué la desviación Porque, estándar de 1? ¿Por qué la porque es desviación un, estándar de 1, Ceci Villalpando? ¿Por qué no puede ser más? Puede ser menos, sin duda, pero ¿por qué no más? Que es una distribución normal. Porque entonces, claro, si él está diciendo, Luis Carlos dice, si ay, ya te había puesto taches, Luis, perdóname, no te había visto. Luis, No se preocupe, ¿por no se qué? preocupe. Cuéntame. Claro, si él dice que es más menos 1, él está diciendo, en mi hospital es de 3, pero puede ser que vaya de un día a 5 días, entonces aquí estamos hablando de distribución normal. Quiero decirles que para cálculo de tamaño de muestra siempre se asume normalidad, pero ¿por qué solamente puede ser 1? Explícanos. Explícanos, estimado Luis Carlos Holguín. Según yo, en las distribuciones normales siempre tomas en base como que la desviación estándar de uno. El por qué el uno, la verdad, no recuerdo por qué, pero recuerdo que lo había leído que siempre era con base en uno. Ok, pues entonces recordaremos que la desviación estándar son dos hacia abajo y dos hacia arriba, más menos dos. ¿Sí se acuerdan rápidamente? ¿No? Entonces rápidamente decimos que tenemos algo que es la distribución normal de Carl Friedrich Gauss, ¿no? Y entonces en esta distribución normal nosotros tenemos este tipo de distribución, ¿no? Y entonces después vino Pearson, Carl Pearson, y dijo que estaba la media aquí y que había dos distribuciones hacia abajo y dos hacia arriba. Sí, sí, Miguel. Porque en ese uno va a estar incluido los 5 días que él menciona, ¿no? Entonces, Exacto. A ver, vamos a hacerlo. Entonces, 3 menos 1 serían 2 días. Esa sería la primera desviación estándar. Y la segunda desviación estándar sería un día. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dos desviaciones, 1 más 1 igual a 2. Y entonces aquí sería de un día, lo menos, hasta 1 más 3 más 1 sería 4. 3 más 1 sería 5. ¿Sí? Y entonces, este es el tiempo que se pasa un bebé de manera habitual en la terapia, ¿no? En la transición. Si yo dijera que le voy a cortar el tiempo utilizando puntas nasales, ¿cuánto tiempo sería, Miguel? pues un día, ¿Un día? ¿Te un parecería día, bien? no, O sea, que en lugar de que fuera 3, cambiara a 2, ¿sí? O sea, disminuirle un día. nada. No sé si me explico, no sé si me explico, Ángeles. O sea, yo lo que tendría que apostar es que este tratamiento es mejor, ¿no? Entonces le tengo que disminuir algo. Entonces aquí tendría 2, híjole, pero si le pongo más menos un día, ya bailó las calmadas. Porque lo que vamos a hacer aquí es, híjole, pues se va a traslapar muchísimo entre lo que va a suceder aquí, porque son más menos 2, va a ser más menos 4 días, y más menos, ¿no? Y más menos 1. Entonces aquí yo tendría que acortar la desviación estándar. Entonces aquí este conocimiento es muy importante para saber qué es lo que quiero ver.
Vamos a ver qué pasó en el cálculo de tamaño de muestra que hizo Edgar, ¿sí? Y entonces, en el cálculo de tamaño que hizo Edgar, fíjense qué sucedió. Dijo, voy a comparar dos medias. Y entonces utilizó, bueno, elevó la potencia de 95 a 90 y en el grupo uno le puso 9. ¿Por qué le pusiste 9 en el grupo uno, Edgar? Eh, Bueno, lo que pasa es que estaba evaluándolo para las 24 horas, o sea, para 24 horas y es como media son 9 horas y 15 horas, lo que pasan en tiempo de periodo de transición, nada más en esas primeras 24 horas antes de que se ingresen a terapia. 9 horas. O sea, tú mandas, los niños de taquipnea transitoria del recién nacido se mandan a terapia intensiva. Es que por protocolo del hospital ese es el Ok, tema. Sí, ok. Ahí yo creo que tienes que hablar con ellos, ¿eh? Yo creo que no amerita una terapia intensiva exacto. neonatal, un niño con taquipnea, porque se resuelve solo. Sí, Entonces ahí tendrías que platicar con ellos. Sé que más bien requiere más bien una vigilancia o una especie de terapia intermedia o algo no tan invasivo como una terapia intensiva. Pero sí, bueno, eso te lo paso al costo, ¿no? sí, de acuerdo. Ok, Sí, esa es la justificación del estudio justo. ok, entonces ellos quieren ver horas. Discúlpame, aquí fueron días. Ahora sí. Yo lo puse en 10, pero tú lo pusiste en horas. Y entonces vamos a hacerlo en horas, estimado Miguel. ¿Te parece bien? ¿Qué significaría 9 horas? 9 horas más menos 3. ¿Cuánto está buscando él en horas? ¿Se me explicó? Sí, ¿Cuántas horas sería lo menos? 6. Sí, 6. 6 y 2. 6 para la primera desviación estándar, ¿sí? Porque tendría aquí 9, aquí tendría el 9 horas. La primera desviación estándar sería 9 menos 3, 6, ¿sí? Y la segunda desviación estándar, 12. 3, aquí, Ah, la verdad. ¿sí? Ujú. Porque le resto. Son 3 hacia abajo. Y luego para arriba, 9 más 3 son 12. 12. Ajá. Y acá, 10, 18. 15. 15. Bravo. Aquí. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora vamos a ver en rojo qué es lo que está proponiendo él que va a funcionar mejor su terapia, ¿no? Y entonces él en rojo propone que va a ser aquí 15. ¿Qué les parece? Híjole, pues 15 medio se toca. ¿No sería al revés? Sí, ¿Cómo? exacto, están al revés, puse los grupos al revés, perdón, sí, correcto. Está bien, no pasa nada. Solamente quiero ver que haya diferencias entre los grupos. Sí. ¿Sí? No pasa nada. O sea, 15 sería lo habitual, pues, ¿no? Ujú. Y 9 sería lo mejor. Entonces aquí dirías, bueno, aquí se traslapa aquí el 15, pero no pasa nada. Pero vamos a ver la desviación estándar, ¿sí? Y entonces, cuando veo la desviación estándar, entonces aquí empieza a ver los problemas. ¿Por qué? Porque miren qué sucede. 15 más menos 5. Entonces, ¿qué quiere decir 15 más menos 5? Bueno, a 15 le resto 5, ¿cuánto me da? 10. 10. 10. 10. Y entonces ya no hay tanta diferencia entre uno y otro. Y a 15 le resto otros 5, digo a 10 le resto otros 5. 5. 5. 5. Miren nada más hasta dónde va a dar. Y entonces las diferencias de medias, si es cierto, están bien, o sea, le van a salir pocos pacientes, pero él en la realidad no va a poder mostrar unos cambios que nos puedan convencer a nosotros, ¿sí? Entonces hay que tenerle mucho cuidado cuando estoy utilizando esta comparación de medias, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que estas desviaciones estándar pueden hacer que los dos grupos, si bien difieran en la media, los grupos cambien en la desviación estándar. Entonces, ténganle cuidado a este tamaño de muestra por diferencia de medias. Casi cuando hacemos un cálculo de tamaño de muestra por diferencia de medias, casi siempre nos salen pocos pacientes. Pero en la clínica, lo que intentamos ver es la toma de decisiones. ¿Le doy o no le doy?
Entonces, por eso es que se prefiere la fórmula de diferencia de proporciones. Porque yo lo que podría decir es, ¿qué proporción de pacientes no va a dar a la terapia intensiva? ¿Por qué? Porque, híjole, la terapia intensiva corresponde a invasión, o sea, van a tener, pues, ¿no? Lo más probable es que lo vayan a tener que intubar a un paciente con taquicardia transitoria. Es una tragedia, ¿no? O hay que ponerle algún catéter o alguna vía, central que va a ocasionar mayor sepsis, ¿no? Y entonces, cuando es una enfermedad que puede tener un curso más, benigno, menos invasivo. Entonces, podría ser que tú cambies por número de pacientes que ingresan a la terapia versus que no ingresan en porcentaje. Entonces, eso te pudiera ayudar un poco más, ¿sí? Tengo aquí otro más que es el de, déjame ver, este es el de Paulina. Y entonces, en esta ocasión, ella dice, yo tengo pacientes con preeclampsia, ¿sí? Con factores de riesgo para presentar preeclampsia, y le digo, tómese una aspirinita en la noche, y la comparo con no dar aspirina. Y entonces, y su desenlace ahora sí está buenísimo. Disminución en el desarrollo de preeclampsia. Preeclampsia, ¿qué tipo de variable es estimadísima Ángeles Ibarra? Quiero pensar, ¿hubo preeclampsia o no hubo preeclampsia? Me parece que hubo preeclampsia, no hubo preeclampsia, es una buena manera de definirlo. Entonces, esta variable es una variable que es cuantitativa. ¿Te parece bien que le pongamos eso? ¿Cuanti? Digo, cualitativa, perdón. Cualitativa, sí, Cualitativa. cualitativa. Presente, ausente, ¿no? Sí. Sí, ay, no, no tengo cómo rayar y me siento mal. A ver, aquí está ya. Ya No apareció. podría ser también dicotómica, o sea, sí, ¿no? Claro, dicotómica o cualitativa es lo mismo, ¿no? Entonces, preeclampsia es, ¿le dio preeclampsia o no le dio preeclampsia? Es decir, la aspirina le disminuyó el porcentaje de la preeclampsia en sí o no. Entonces, ella, en esta variable que es, no sé si dije bien que es cualitativa, Sí, cualitativa. quali. Entonces, ella terminaría con este tipo de modelo, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Que voy a hacer este gráfico y entonces en este gráfico que voy a hacer, voy a tener que mejora o no mejora, ¿no? Entonces, a las que les doy aspirina, van a tener, ¿qué porcentaje de las que toman aspirina van a tener preeclampsia? Pau. ¿Qué porcentaje de las que toman aspirina van a tener preeclampsia? No, perdón. O de las que no. De la que quieras, de las que no, empecemos, ¿cuál es en el mundo entero mundial, cuál Ajá. es la cifra de preeclampsia? 4% en todos los embarazos. 4%. Entonces, lo que hago cuando estoy haciendo mi cálculo de tamaño de muestra es que este 4% le pongo la cita, ¿sí? Cuando estoy haciendo mi cálculo de tamaño de muestra, este 4% tiene que tener una cita, ¿sí? Entonces, no Ok. me lo puedo sacar de la manga, no me lo puedo inventar, no puede ser, éjele, lo quiero inventar, ¿sí? Cita, bien, perfecto. Aquí, cuando estoy haciendo mi cálculo de tamaño de muestra, le pongo esta cita. Ok, ahora, ¿cuánto va a disminuir con la aspirina? De 4% a cuánto quiero llevar a las señoras. Las querrías llevar a cero, ¿no? Disminuir el riesgo, que no Bueno, pero presente tú sabes preeclampsia. que en ciencia no hay No, cero, cero. Ah, 1%. a 1%, ¿no? Entonces, quiero darle aspirina y eso me va a dar un 1%. ¿Cuánto es la diferencia entre 4 y 1%? Eso se le llama delta. ¿De cuánto es el delta en este caso? Mi estimado 3. 3, ¿no? Sí, sí, ¿sí o Sí, no? 3. 3%. A eso le llamamos un delta, a la diferencia entre un grupo y otro. ¿Alguno de ustedes, qué me dirían acerca de un 3% de diferencia entre un grupo y otro? Es poco. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Mariana, dices poco. Mariana, dices Sí, poco. pero creo que o sea, si lo traducimos a la clínica, pues la verdad Ajá. es que vale la pena quitar esa complicación. Ok, ella, Mariana dice
Híjole, es poquito, pero, oh, ¿no? Es poquito, pero con que salvemos a uno solo en el mundo, con eso será suficiente y nos daremos por bien servidos. ¿No? ¿No? ¿No, Mariana? Sí, bueno, sí, la Ah, verdad ok. es que sí. Ella dice, la verdad es que sí. Ángeles Ibarra. Por supuesto, una sola vida vale la pena, ok. Pero pensémoslo desde el punto de vista científico y no romántico. Ángeles, Creo yo que entre más pequeño es el delta, necesitas más pacientes para tu cálculo de muestra. ese ya será problema de Paulina. Aquí, aquí, aquí lo que nosotros estamos diciendo es cómo decimos que hay diferencias entre los grupos. ¿Cuánto decimos es igual o es distinto? ¿Le doy o no le doy? Sí, salvar una vida, por supuesto que es cierto, pero ¿cuánto sería como ese umbral de diferencias entre los grupos? Es decir, por ejemplo, estamos hablando de medicamentos genéricos, ¿no? Vacunas genéricas, estamos hablando de medicamentos genéricos. ¿Cuánto esperaríamos que haya diferencias en los grupos y cuándo diríamos no hay diferencias entre los grupos, Edgar? Digo, 3%, así como delta, sí se ve poquito, pero finalmente es un 75%, ¿no? Del total. O sea, se reduce un 75%. Sí, se reduce un 75% del O total, sea, del sí, sí, cuatro por sí. ciento menos 3%. O sea, suena poquito un 3%, pero es un 75% del gran total, ¿no? Ajá, sí, nos quiere ver la cara de Cristiano, Es que ¿no? números absolutos. Sí, o sea, aquí estamos hablando de que, estamos hablando de que tenemos el universo de pacientes y en el universo de pacientes ocurre un 4% y hay una reducción al 1%. La pregunta que estoy diciendo aquí es, ¿cuánto es el umbral que tenemos nosotros como médico para decir que un medicamento es mejor que otro? diez Para por decir si ciento, lo pongo o no se lo pongo. ¿Perdón? 10%. Más o menos un 10%. Los estudios de no diferencia empiezan con un 5% de no diferencias. Decimos, para que un medicamento sea igual que el otro, tenemos que ver un umbral de un 5%. Pero se permite que sea un 10% de diferencia para decir que algo realmente funciona mejor que otra cosa, ¿no? Aquí sería, es aspirina versus no aspirina, pero no aspirina no quiere decir que no le haga nada, ¿no? Y quiere decir que a los de no aspirina igual les voy a mantener el peso, igual voy a buscar otros factores de riesgo que se estén relacionando. Entonces, yo quiero que tengan en la mente que cuando alguien está buscando diferencias entre los grupos, lo que está buscando es este 10% de diferencia entre los grupos. ¿Sí? Entonces, por lo menos debe de haber un 10% real entre los grupos para que eso pueda ser. Ahora vamos a ver cómo intentó solucionar el problema Paulina, ¿no? Entonces, Paulina intentó solucionar el problema y dice, tengo un nivel de significancia de 95%. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Aquí le ponemos palomita. Después tiene un poder del 80, le ponemos palomita. Van a ser grupos 1 a 1, muy bien. Y dice porcentaje de no expuestos positivos. ¿Qué significa eso de no expuestos positivos? Los que desarrollaron preeclampsia sin recibir el tratamiento. Los que desarrollan preeclampsia sin recibir el tratamiento. Muy bien. 5%. En realidad ya dijo 4, pero ahí puso 5. ¿Por qué pusiste 5 ahí? Pau, si nos dices 4 acá. Va del 4 al 7, más o menos, en México. Ah, ok, va. Entonces ella juega de 4 a 7, dice, bueno, a la mitad, al justo medio, 5, ¿no? E incluso ella podría ser 6, ¿no? Porque igual en el hospital en donde estás, su prevalencia es muy alta, ¿no? Igual y el hospital que ve a pacientes con muchos factores de riesgo, y en estos pacientes que tienen factores de riesgo, pues es de 7, puede ser, ¿eh? Y entonces uno plantea ese punto muy bien. Y después, pero ¿por qué los porcentajes de expuestos positivos 75? ¿Qué pasó? También está al revés, ¿no? Porque ¿Qué quiere pasó? decir que tienen más riesgo de desarrollar preeclampsia a los que se les dio el tratamiento. ¿Pero por qué hay 75?
Yo creo que no usé muy bien el OpenEpi, más bien, no lo hice muy bien. Lo Ok. vuelvo ¿O a es la revisar. diferencia? Ok, vamos a intentar ver, a ver, vamos a intentar hacerlo. ¿Alguien tiene compu ahorita para poder hacerlo en tiempo real? Yo la tengo. Ya, venga, Pau. Ay, te Eh, dejo compartir, a perdóname, no compartir te... Ya, pantalla. ya estás ahí. ¿Ya se ve? Esta foto está increíblisísima, Pau. ¿Cuál? ¿La de La de mis los hijas? bebés, la de los Ah, bebés todos. sí, sí, mis 3 niñas. Es una maravilla de fotografía. Muchas gracias, sí. Entonces me tengo que ir a tamaño de muestra. Ok. Obviamente estamos viendo ensayos clínicos o estudios de corte, ¿sí? Ajá, que sería esta. Ajá. Bien. Que esto lo Ahí no dejamos. lo muevo, no muevo el 80, no muevas ahí el 80, ¿sí? Claro. Y entonces aquí tienes tú este que dices que es el 5. O puede ser que tu hospital sea de muy alto riesgo. Pensemos que tu hospital es un hospital de guerra y el hospital de guerra es un 7%, ¿sí? Ok. Ay, no sé qué. Ok. Ok. Y después pones cuánto esperas tú que al darle aspirina al paciente en el ensayo clínico disminuye ese 7%. Entonces sería el delta, sería el 6 del Un 6, o 7, sea, ¿no? llevarlo al 1% va, ¿no? Entonces es muchísimo, pero bueno, está bien. Entonces le pones en porcentaje de expuestos positivos un 1%. Bien. Y ya le pones calcular, ¿sí? Entonces Ok. aquí te dice, por supuesto que lo que dijo Edgar es cierto. La probabilidad relativa de diferencia que hay entre un grupo y otro es de un OR de 0.13, que en español básico significaría una probabilidad de que mejoren por el medicamento de un 83%, 87%, ¿sí? Una reducción de riesgo relativo, ¿sí? Sí, pero lo que yo estoy buscando es esta diferencia real. Y la diferencia real que estoy buscando es de un 6%. Sí, Mariana. Me cuesta trabajo entender eso. A ver, tenemos dos Lo cifras. del OR, razón de riesgo, o sea, como que no, no entiendo. OR es una probabilidad, ¿cierto? De que ocurra un fenómeno frente a otro. A eso le llamamos razón de momios. ¿Sí? OR es igual a la razón de momios. Si quieres lo pongo en inglés, no importa. Como tú quieras. Odds ratio, ¿te gusta más? ¿Sí? Sí, ¿Qué es un odds ratio? ¿O qué es una razón de momios? Es una apuesta. Antes de que ocurra un evento, yo estoy apostando que va a funcionar. ¿Sí? Sí, sí. Ejemplo, yo antes de que, cuando me llega un paciente y le empiezo a dar tratamiento, todavía no tengo el evento y antes de que empiece el tratamiento, yo tengo que decir cuál es la probabilidad de que ocurra. ¿Sí? Y entonces yo tengo esta razón de momios y lo que encuentro es que efectivamente esta razón de momios va a ser de 0.13 de probabilidad. ¿Sí? ok, y lo llevo al 100%, por eso dijo 87%. Para llevarlo al 100% lo convertí a una fórmula que se llama reducción de riesgo relativo. ¿Sí Ok, te acuerdas de la fórmula? no, No. Bueno, la fórmula de Rodolfo Rivas Ruiz es reducción de riesgo relativo sería 1 menos el riesgo relativo, en este caso el OR, ¿sí? ya me acordé. Multiplicado por 100, ¿ok? En el entendido de que el 1, ¿qué significa? ¿Qué es el 1? En términos de riesgo estandarizado, ¿El total? ¿no? ¿Qué es el 1, Miguel Ángel Olarte, en estos riesgos? Cuando estoy viendo ORs y riesgos relativos asociados. El centro, ¿no? Y vemos si cruza la unidad.
No, no es el centro. ¿Qué es el 1? ¿Qué es el 1 para los ORs? Tienes la mano levantada, Mariana. ¿Qué es el 1 para el OR? No la bajé, era para pedirle que nos explicara, pero es el riesgo total. No sé, estoy tratando de pensar, pero la verdad es que no. Héctor, ¿qué es El el 1 1 es el para los total, OR? ¿no? ¿Mande? El 1 es el total, o sea, el 100%. Y la razón de momios No, es no. Que se Es de que ocurra, pase ¿no? el evento, ¿no? El 1 De es que la suceda el prevalencia evento. de la enfermedad. Este 1 es la prevalencia de la enfermedad. En este caso, ¿cuánto es la prevalencia de la enfermedad real? En este caso, la prevalencia de El la enfermedad, 87, ¿no? no, la El, prevalencia en este caso 7%. es el 7%. ¿Sí? ¿Sí se entiende? A ver, vamos a ver si se entiende. ¿Qué significa el 1 en un riesgo relativo? ¿Qué significa el 1 en un riesgo relativo? la prevalencia de la enfermedad. No, no. La prevalencia es para estudios transversales y los ORs miden estudios transversales, ¿cierto? Sí, Cuando los riesgos relativos miden estudios longitudinales. La incidencia del evento. Bravo, bravo, muy bien. Entonces, el RR de un estudio de lo que marca es la incidencia del evento. Muy bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Pero ¿quieren Sí. hacerlo más difícil aún? ¿Qué significa un híbrido de sí. riesgo o hazard ratio? ¿Qué sería el 1 de un hazard ratio? O híbrido de riesgo. ¿Se han oído ese término? Hazard ratio, Sí, híbrido de riesgo, ¿sí? ¿Y qué significa? ¿Cuál sería el 1 del híbrido de riesgo? El tiempo persona, la mediana del tiempo persona. ¡Guau! 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 Entonces, todos estos valores me sirven para poder utilizar un mismo lenguaje común a todo. Entonces, ahora sí, este está diciendo que va a tener un 0.13 de OR. Entonces, puedo yo cambiar ese 0.13 que va a salir de la razón de momios y cambiarlo a disminución de riesgo relativo, que es restarle el 1. Y entonces 1 menos 0.13, ¿cuánto es? 87. Entonces yo digo que este medicamento funciona, no en probabilidad de un 87% mejor que el otro, ¿sí? Que era lo que estaba diciendo Edgar inicialmente, ¿sí? Pero en términos reales o en términos que se le llaman absolutos, sería un 6%. Cuando nosotros hablamos de términos absolutos, estamos hablando de, por ejemplo, de la reducción absoluta de riesgo. ¿No? La reducción absoluta de riesgo sería, por ejemplo, la incidencia de los expuestos menos la incidencia de los observados, ¿no, Mariana? Esta fórmula ya la habíamos sí, visto. sí. O sea, Y me otra cuesta trabajo, fórmula que yo creo que hay que ocupamos mucho, volverla a repetir. y otra fórmula que ocupamos mucho es el número necesario a tratar. El número necesario a tratar es 1 entre la reducción absoluta de riesgo. Entonces tenemos números que son absolutos, como la reducción absoluta de riesgo, número necesario a tratar, y números que son relativos, como los ORs y la razón de momios. ¿Sí queda claro? Y entonces, en estos Sí, números, cuando nosotros alimentamos el tamaño de muestra, lo tenemos que hacer con números reales. Y la calculadora nos calcula los números probabilísticos, ¿sí? Que serían los ORs. ¿Queda clarísimo esto? Ok, y entonces, fíjense ustedes, ¿qué significa este punto 13? Bueno, punto 13 lo multiplico por 7 y ¿cuánto da? A ver si alguien me ayuda. Punto 13 multiplicado por la prevalencia de la enfermedad, que es 0.07. ¿Cuánto es? 91. Por punto 07, Es 0.0091. .0091, sí. punto 00
91. No es el 1 que nosotros le pusimos, pero está muy cerca de ese 1, ¿sí? ¿Sí ven esto? Este sería en por ciento, ¿sí? Entonces, este 9 se convierte en 0, este 0 podríamos decir que sería 0.01%. ¿Sí quedó claro? ¿De dónde salen los números, Ángeles? Más o menos, son muchas fórmulas que más o menos vimos, pero sí están confusas. Ay, no me digas, no me digas. ¿Quieres que lo haga despacito? Lo vuelvo a hacer Sí, despacito, sí, ¿sí? sí, Sí, sí. sí. Ok, Sí, por favor. ok, despacito. Segundo round. Round 2, fight. Entonces, tenemos números que son números reales, reducciones reales o absolutos y números que son relativos. ¿Relativos a qué? Bueno, en este caso, relativos a la prevalencia o la incidencia de la enfermedad. ¿Cuál sería el número real de la incidencia del hospital de Pau Chabat? El 7%. El 7%. ¿Sí? Ese es su número real. Si yo quisiera sacar la reducción absoluta de riesgo, la fórmula de la reducción absoluta de riesgo sería la incidencia o la incidencia de los esperados que están tomando con aspirina menos la incidencia de los observados que no están tomando aspirina. ¿Sí? Esa es una fórmula clara. ¿Sí? Entonces, en esta fórmula clara sería 7 menos los no expuestos, ¿cuánto me daría? La respuesta correcta sería 6. ¿Sí? Entonces, yo en el artículo encontraría que la diferencia real entre dar y no dar sería de un 6%. ¿Qué diríamos nosotros? ¿Qué sería lo primero que diríamos, Miguel Ángel? ¿Cuánto esperamos como médicos que haya diferencia entre un grupo y otro para decir que si hay una diferencia real? El 10% que habías comentado. Un 10%. Entonces, con este 6%, lo primero que diríamos es, "Ah, no lo sé, Rick, ¿no? No lo sé, Rick, pero no me suena a que este medicamento sea tan útil, porque solo le voy a agregar un 6% al tratamiento, ¿sí? Entonces, con una prevalencia tan baja de la enfermedad, con enfermedades que son tan bajas de prevalencia, de repente podemos ser un poquito más quisquillosos y decir, ¿qué tal si buscamos otro evento o buscamos otra razón? Por ejemplo, mortalidad, ¿qué tanto se mueren? Disminución de mortalidad o algún otro desenlace, pero quizás este desenlace no. Pero bueno, ya tenemos aquí este que es la diferencia real. ¿De cuánto sería el número necesario a tratar? ¿Sí se acuerdan qué era eso del número necesario a tratar? Sí, ¿Qué era? era el 1 menos la reducción de riesgo ¿Pero qué significaba para mi relativo. clínica? El número de pacientes que se necesitan ser tratados para que uno sea beneficiado. O Vamos a sea, si es ver, de 7, bueno, sí. vamos a ver aquí. Aquí, ¿cuánto sería? 1 entre 0.06. ¿Cuántos pacientes tengo? Pau, ¿cuánto es 1 entre 1.06? ¿0.06? 16.6. ¿Cuántos? 16.6 me sale. 16.6, eso se 17. sube a 17. Yo tengo que tratar a 17 señoras, a 17 señoras le tengo que dar aspirina para obtener un efecto benéfico, ¿no? Puede ser que no se oiga tan mal, ¿no? Pero sí vemos que está medio raro, ¿no? ¿Sí? Ok, eso es lo que tú quieres, eso es lo que estos están en términos absolutos. Todo esto son términos absolutos. Ahora vamos a pasar a términos relativos. Vamos a cambiar de lenguaje y vamos a ocupar términos que son relativos. ¿Y relativos a qué? ¿A qué son relativos? Bueno, estos términos son relativos a la prevalencia de la enfermedad.
Esto quiere decir que yo puedo tomar estos términos relativos y apropiarlos para mi área de conocimiento o de trabajo. Por ejemplo, tengo aquí este universo y entonces voy a plantear el 1 como el inicio, como la parte media. Y este 1 lo que va a representar es la prevalencia de mi hospital, la prevalencia del área donde yo estoy trabajando. Donde trabaja Paulina Chabat tiene una prevalencia altísima, ¿no? Tiene un 7 de preeclampsia, ¿no, Pau? Es un hospital de guerra. Pero ¿qué tal que no estoy en un hospital de guerra, sino estoy en un hospital en donde la prevalencia no es tan alta, las mujeres están más controladas y la prevalencia no es tan alta? Voy a pensar que la prevalencia en el de Pau es del 7%, pero en el hospital donde trabaja tú trabajas en el ABC, ¿no, Edgar? Sí, Edgar también. trabaja en el ABC Sí, y ahí las pacientes están más cuidadas, van más al médico y entonces ahí la prevalencia es más baja. Digamos que es de un 2% de prevalencia. No sé tú cuánto has visto de prevalencia en tu hospital. sí. Yo creo que 3%, sí. 2, 3%. Voy a ponerle un 2%. Entonces, el estudio final de aquí resulta que tiene un OR de 0.13, ¿sí? El OR es de 0.13. Y entonces aquí ella dijo, ay, miren, es un factor de protección. Pero nosotros decimos, ¿qué tanto protege? Bueno, en el hospital de Pau, ¿sí? En el hospital de Pau 0.13, yo lo multiplico por la prevalencia de la enfermedad y digo 0.13, que es este 7, por 7 por 0.13, ¿cuánto es? Es decir, para poder saber en riesgos relativos qué tanto influye en mi hospital, yo lo que tengo que hacer es multiplicar el OR por la prevalencia de mi hospital. ¿Cuánto sería 0.13 por 7? Punto 91. 0.91. 0.91, 0.91. que sería 0.09, ¿sí? Si estuviéramos multiplicando 0.07%, ¿sí? Por 0.13 me eleva a 0.00991. Que ese 0.091 en realidad es el 1% que está aquí arriba, o el 0.01, ¿sí? En notación científica. ¿Se entiende esto? ¿Sí queda clarísimo? Entonces queda clarísimo este 1, queda clarísimo cómo multiplico 0.13 por eso. Ahora vamos a cambiar. Ya no estamos en el hospital de Pau, ¿no? Paulina está en el hospital de la mujer, donde ninguna mujer va a consulta, etcétera, etcétera. Pero vayamos ahora al hospital de, ¿cómo se llama? De Edgar. Y le damos el mismo tratamiento, 0.13. Ahora multipliquemos. La prevalencia del hospital de Edgar es de 0.02%. Ahora multipliquemos 0.02% por 0.13. 0.26. 0026. 0.0026. Uy, mira, pues es que es del 2%, pero ahora va a ser del 2. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Funciona? Pues claro que funciona. ¿Sí? Pero en términos reales funciona muy poquito. ¿Sí? Es muy poquitito lo que cambiará de 2% a menos del 2%. ¿Sí se entiende? Pensemos otra vez. Pensemos ahora, por ejemplo, los refrescos. 1.25. El riesgo de tomar refresco para obesidad es de 1.25. Si yo estoy en un lugar donde hay puros niños donde no hacen ejercicio, son escuelas en donde se van a su casa a jugar videojuegos, ¿cuánto aumentará? Y la prevalencia de la enfermedad es de un 30%.
¿Cuánto elevará los refrescos esta prevalencia? Bueno, tendré que multiplicar 1.25 por 30 es igual a ¿cuánto? 37.5%. 37.5%. 0.37.5. Es decir, ¿sí? Es decir, eleva 25% más de un grupo al otro. ¿Se entiende? Aquí hay una elevación. Pero ¿qué tal que el grupo de niños a los cuales yo les doy un juguito son niños deportistas? Son niños que están en el taekwondo, están y van al otro día al foot y están jugando todo el día y los llevan. Es más, tienen una Uber mamá, ¿no? Imagínate, Ángeles, ¿no? Uber mamá, que tiene una mamá, Pau, que las va llevando de un lado al otro, que van a van a la no sé qué. Y entonces, y las niñas están en el ballet. ¿Cuál es la prevalencia de obesidad en el ballet? ¿Han ido alguien al ballet? ¿Cuál es la prevalencia de la obesidad en el ballet, Diego? Más o menos, se inventa cualquier número. Debe ser de 1%. Muy bajo. 0.01%. ¿Sí? Multipliquemos ahora este 0.01% por 1.25. ¿Cuánto lo eleva? Es decir, 0.0125. 0.0125. Claro, porque 1.25 por 1 es igual a 1.25. ¿Se entiende? Entonces, este 1 depende de dónde voy a aplicar lo que yo estoy haciendo. Es la prevalencia de la enfermedad o la incidencia. Y entonces, yo lo que haría como una medida, como médico, es, si van a la escuela y no están haciendo ejercicio, está prohibido tomar refresco. Pero a las niñas del ballet que se la pasan haciendo ejercicio, a estas sí les doy un Gatorade, sí les doy permiso de tomarse un refresquito. Porque si bien puede ser que le va a subir muy poquito la enfermedad, ¿sí? A estas señoras de Pau que están en un lugar de muy alto riesgo, de la prevalencia es de muy alto riesgo, probablemente ahí sí les diga, señora, tómese la aspirina. Pero en el hospital de Edgar, que es en el ABC, donde las señoras desde que están embarazadas, es más, desde antes de que están embarazadas, ya están haciendo vigilancia, probablemente ahí no les dé aspirina. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Quedó un poquito mejor? Sí. Sí, sí. Sí. Buenísimo. Sí. Muy bien. Entonces, lo que les quiero yo decir con esto es, mucho ojo que cuando estamos viendo los cálculos de tamaño de muestra, tenemos que estar muy conscientes que se puede truquear, que podemos jugar con el corazón y decir, ay, con qué, ¿no? Como decía Mariana, no, ay, con que disminuyamos una solo, ya con eso, ya con eso será, ¿no? ¿No, Marianita? ¿Cómo le decías? Sí, pues una vida es importante. Una vida, con una vida. Bueno, cuando estamos haciendo este tipo de cálculo de tamaño de muestra, tenemos que buscar que no es una vida, sino que es un grupo de sujetos que están bajo estudio. Muy bien. Pasado este momento, Ok. ahora, ¿qué les parece si vamos a ver cómo lo han visto algunas personas que hacen ensayos clínicos? Entonces, lo que les había pedido son ejemplos de ensayos clínicos. Y entonces vamos a ver cómo lo han visto, qué ensayos clínicos se encontraron. ¿Tú trajiste ensayos clínicos, Ceci? Héctor, Creo que yo traigo uno, pero bueno, sí, terminamos de verlo y creo que también faltó ver lo de G-Power. Pero sí, si quieren, mando mi ensayo clínico y alguien que lo proyecte o lo proyecto desde mi celular. no te preocupes, no te preocupes, tú no te preocupes. Ceci, ¿tú traes ensayo clínico? No, yo no traigo. Perdón. Ángeles, ¿tú? No, ¿en qué momento pidió? O sea, sí tengo un ejemplo para el que ocupé Venga, la clase pasada, pero no te preocupes, Ángeles. La clase pasada habíamos dicho que para este grupo
lo que íbamos a hacer es leer ensayos clínicos para ver cómo se ven los ensayos clínicos con el tamaño de muestra y que nosotros lo podamos calcular. Ok. No te No me preocupes. acuerdo que lo hayamos dicho. Yo tampoco, la verdad, pero ok, está bien. No, si Ceci no se acuerda, entonces no se preocupen. Yo confío en Ceci. Ceci, a ver, pon atención. Para la siguiente clase vamos a traer ejemplos de ensayos clínicos, ¿no? Entonces consigues un ensayo clínico, ves que tenga el cálculo de tamaño de muestra y lo vamos a calcular con OpenEpi y con GPower. ¿Te parece bien? ¿Sí? Sí, perfecto. ¿Sí? Miguel, ¿qué vamos a hacer la próxima clase? Traer ensayos clínicos ¿De qué vamos a traer el ensayo clínico? ¿Tú a qué te dedicas? a medicina nuclear. A medicina nuclear. ¿De qué vas a traer el ensayo clínico? A, Pues, de lo que nunca utilizas, B, de lo que más utilizas. ¿Qué es lo que más utilizas en medicina nuclear? ¿Cuál es el medicamento que más utilizas? yodo radioactivo El yodo radiactivo. ¿Para qué lo utilizas? para cáncer de tiroides y para hipertiroidismo. ¿Qué artículo vas a traer para la siguiente clase? ¿El ensayo clínico de qué? De yodo radioactivo. De yodo radiactivo comparado Quimioterapia puede ser o radioterapia. contra quimioterapia, contra radioterapia. Y vas a ver el desenlace de cuál va a ser. Pues respuesta completa al tratamiento. Respuesta completa al tratamiento. ¿Sale? ¿Sí? ¿Listo? Muy bien. Pau, ¿tú qué es lo que más ves? ¿Cuál es el medicamento que más usas? Depende mucho, Ah, justo depende. la aspirina en Me, la me, obstétrica. me Y acordé de un chiste con ese de depende. Perdón. pues sí, justo aspirina, Aspirina en es el que más utilizas. obstétricas. Yo creo que sí, y en gineco, ovario poliquístico veo muchísimo, suplementos o anticonceptivos, metformina, Ok, entonces para la siguiente clase vas a traer el ensayo clínico de la metformina comparada contra placebo, en ¿sí? ovario poliquístico. En ovario poliquístico. ¿Y cuál va a ser el desenlace? Pues resolución del ovario disminución de los quistes, ¿no? En ovario poliquístico y de los síntomas. Ah, no lo sé, Rick, pero bueno, ok. Sí. Ángeles, ¿tú? ¿Qué es lo que más, cuál es el medicamento que más utilizas, Diego? Ángeles, ¿cuál No es el ocupo medicamento? medicamentos, pero puedo buscar para algún tratamiento en cáncer que ¿De qué ocupen está haciendo tu tesis? de pulmón, pacientes con cáncer de pulmón, Va, pacientes con cáncer de pulmón. Entonces, ¿células pequeñas o no pequeñas? células pequeñas, células no pequeñas, Células no pequeñas. Entonces, ¿de qué vas a tener tu ensayo, tu estudio la vez que entra? de algún estudio en cáncer de pulmón de células no pequeñas con algún medicamento para tal vez Ah, aumento en la prevalencia. decir, no, el resist, ¿no? Que se haga más chiquito El o tamaño sí, del ¿no? Que se tumor. haga más chiquito. No importa que se muera, pero se murió con un tumor chiquito. ¿Tú Ok, harías eso en esta clase? no. No, ¿verdad? ¿Cuál traerías? Este, es que estoy haciendo mi tesis acerca de los que van Overall, a metástasis. sí. Entonces puedo ver como tal vez un poco en la reducción del tiempo hacia metástasis. Ajá. ¿Tú traerías ante este público conocedor, ay, señor, sí, se va a morir, pero ya no tuvo tantas Es que metástasis? todos ellos tienen mal pronóstico. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que quieres ver? Si se muere o no se mueve. Overall survival. ¿Ok? Ok, ¿Sí? va. ¿Sí? ¿Sí, Diego? Sí, ¿Cuál va a ser el tuyo? puedo traer los medicamentos para reducción de peso o para diabetes que ahorita están en boga. Ok, ok. ¿Y cuál va a ser tu desenlace? ¿Qué medicamento es el que más en boga está? ¿Los anti-GLP o Sí, cómo se llama? los GLP-1, los análogos de GLP-1, Análogos de GLP-1. ¿Comparado contra qué? desde placebo o con otros GLP-1 de otra marca. Yo creo que lo debes de buscar contra metformina, que es lo que más se utiliza, o contra ejercicio, ¿no? Contra lo que haría alguien normal. ¿Y cuál sería tu desenlace? Ah, fíjense muy bien el desenlace de Diego, ¿eh? No, Sí. imagínense que son endocrinólogos. ¿Qué quisieran? A, disminuir la hemoglobina glucosilada
O reducción de B, peso y reducción de peso. ¿Quieres que, o sea, es uno de los ahorita sí, primeros objetivos en pacientes con diabetes. Ahora, de veras? ¿De sí. veras? Así, ¿te acuerdas lo que le dijimos a Ángeles? O sea, a Ángeles le dijimos, oye, Ángeles, ¿tú quieres reducir metástasis? ¿O en realidad lo que quieres es que no se mueran? ¿Qué es lo que quiere un endocrinólogo? ¿Que baje de peso y que esté guapa? ¿O que No, no si le dé baja, daño órgano si baja de blanco? peso, no tiene complicaciones de diabetes, no tiene Claro, complicaciones. De hecho, el primer objetivo ahora es bajar de peso a los pacientes con diabetes. sí, pero ese es un objetivo intermedio. El Lo médico. que nosotros queremos es que no le dé daño órgano blanco para saber si le doy el medicamento o no. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ojo, ¿eh? El artículo tiene que ser para convencernos a nosotros, ¿sí? Luis, ¿tú qué vas a hacer? Edgar, ¿cuál es el medicamento que más usas? Vitamina K. Sí pones vitamina K, ¿no? Sí, ¿Sí? ¿Por qué se lo pones? para prevención de enfermedad hemorrágica del recién nacido. ¿Has visto alguna en tu vida? Ay, no, no he visto ninguna en mi vida porque le pongo a todos vitamina K. Mm, mm. No, bueno, en realidad se lo pongo porque me encanta picar a los niños. Sí, 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 cuando están recién nacidos y nunca han tenido dolor, yo quiero ser el primero que le cause dolor. Sí, sí. Estaba pensando en buscar un artículo del uso de sildenafil en dosis, o sea, digamos, una dosis, no, para hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, de 1 miligramo o 2 miligramos por kilo de peso, ¿Para prevenir qué? para disminuir la hipertensión pulmonar El niño dice, ay, quiero disminuir mi y hipertensión mejorar pulmonar. la sobrevida. ¿Mande? Quiero prevenir mi hipertensión pulmonar. Quiero bajar de peso. Quiero no tener metástasis. Quiero... ¿Cuál es el desenlace final? ¿Sí? Vamos a Se buscar muere. artículos. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, lo que quiero, Maribel, es que busquen artículos no para verles la cara, sino para tomar decisiones. ¿Sí? ¿Sí, sí? Muy Ok. bien. Entonces, después de pasado ese momento, lo que voy a hacer es enseñarles a utilizar G-Power. Entonces, primero lo voy a buscar. ¿Dónde está el G-Power? En mi computadora. Y ahorita. G asterisco Power. Aquí está. Entonces, lo que vamos a hacer la clase que entra va a ser calcular nosotros el tamaño de muestra con los artículos que ustedes encuentran, ¿no? Entonces, lo que quiero que traigan para la clase que entra es el ensayo clínico, ¿no? El ensayo clínico en una diapositiva o en un fragmento, que nos digan cuál era el objetivo, después cómo se escribe el cálculo de tamaño de muestra y cuántos pacientes salieron. Y lo que vamos a hacer aquí es intentar calcularlo. Y lo que vamos a intentar calcularlo es con OpenEpi y vamos a intentar calcularlo también con GPower. Entonces, déjenme enseñarles cómo se ve GPower. ¿Ya lograron bajarlo? Sí, Sí, pero perfecto. no lo traigo ahorita a la computadora. No te preocupes. Entonces, vamos a utilizar GPower y vamos a decir qué fórmulas tiene GPower, si va a ser para una regresión lineal, si va a ser para una regresión logística de dos grupos, si para hacer diferencia de medias, si va a ser para una constante o para algunas otras más, ¿no? Por ejemplo, tenemos de correlación, tenemos pruebas T, tenemos pruebas chi cuadrada. Es un programa mucho más amplio, ¿sí? Y entonces, eso lo vamos a hacer para la próxima clase, si les parece bien. ¿Sí? ¿Sí, sí? ¿Sí, Pau? Sí, Entonces, perfecto. su misión, Pinky, ¿tú de qué vas a traer? De monitorización en anestesia. ¿Ok? A ver, cuéntanos. Mm, es que estaba revisando artículos con mis residentes, por eso es que traigo el ensayo clínico, no porque Bien, supiera. bien. ¿Y cuál es el Entonces reviso desenlace? artículos con pues tengo varios. Entonces vi uno que justo no es significativo porque la diferencia que baja en la
que miden la presión es de 0.03 milímetros de mercurio. Entonces, comparando una medición con otra, porque ahorita estamos en el tema de monitorización en anestesia, o tengo uno de catéter de Swan-Ganz contra FlowTrack, que también está padre. O de BIS, no sé. O quiere otro tema, busco otro tema. No, no, no. Lo único que quiero es que el desenlace sea un desenlace que te ayude a ti a tomar decisiones y que no vaya a ser como el desenlace de Ángeles, que sea desenlaces intermedios, como por ejemplo disminución del tumor o disminución del número de metástasis, sino que en realidad lo que le ofrezcas es, te doy este medicamento porque disminuye la supervivencia, mejora la supervivencia. Sí, ¿Sí? aquí es decidir qué monitor usas en anestesia para que sea invasivo o no invasivo y cuál es mejor que otro. Sí, ¿Sí? Ok. sí, sí. ¿Y cuál es Sí, mejor que gracias. otro en términos de desenlaces clínicos, Mariana? Sí, por ejemplo, detectar hipotensión en la inducción. O, ¿no? No No nos lo sé, gusta. o sea, piénsalo no nada más para detectar hipotensión, sino para ver si tiene un desenlace grave, ¿sí? Ok, sí, ya entendí. Va. Vientos huracanados. Bueno, pues entonces, a buscar artículos, amigos, vamos a buscar rápidamente los artículos y hacer rápidamente la tarea. ¿Les parece bien? Sí. Sí, Miguel. Sí. No sé si no vi la clase grabada de la previa, pero creo que no se compartió. Es que no pude conectarme a la clase previa. Ah, sí, te la mando si quieres. Está en X, en Twitter. Ah, ok. ¿Sí? Pero Otra pregunta, perdón. sí, claro. Otra pregunta. ¿Sí pudo revisar las tareas los que lo subimos a Twitter? Es que no saben dónde, entonces se me ocurrió recortar la captura de pantalla y subirla como foto. Bien, entonces. Está bien. Sí, está muy bien. Sí, Sí, ahí te la ok, contesto. perfecto. Gracias. Hecho derecho. Bueno, ¿listos? Nos vemos. La bajo Listos. y la subo, ya saben, a Twitter o se las pongo aquí, ¿no? En las dos para aquellos que no tengan Twitter. Sí, porque ¿Sale? no tienen Twitter. Para aquellos que no Yo tengan lo tuve amigos, que ¿no? hacer para subir mi Oye, tarea, Ángeles, por qué el caballero, por qué el jinete sin cabeza no tiene amigos? porque no tiene Twitter. En este mundo de las redes sociales ya debes de tener tu face, ¿sí? Listo. Cuídate mucho, Ángeles. Gracias. Gracias, bye, nos vemos. Gracias. Bye, bye.